12 del mediodía, 18 minutos. Numeral, me sorprende que, bueno, después de semejante noticia, ¿qué nos sorprende? 16.000 millones de pesos. Numeral, me sorprende que, le leo comentarios a Andrea y le voy a pedir a usted que arranque, por favor, con el recorrido por el país. Para escuchar las voces de las protestas y contrastarlas inmediatamente con nuestro invitado, a quien agradecemos que se conecte con nosotros a esta hora, que es Diego Molano Aponte, el director del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Numeral, me sorprende que, escribe @yaisa54, numeral, me sorprende que los alcaldes crean que pueden hacer con el erario público lo que quieran y que nadie les pidan cuentas. Otro comentario que llega con este numeral, me sorprende que, @KikeG, numeral, me sorprende que nos sorprendamos de las promesas fatuas e incumplibles del gobierno cada que hay protestas, masacres o emergencias. Y @Suárez Villa escribe, numeral, me sorprende que Colombia no haya aprendido nada en 7 meses de encierro. Somos lo mismo de indolentes, indisciplinados e irresponsables. Así no aguanta. Y esa es una de las críticas, Andrea, a las manifestaciones de hoy, a las convocatorias de plantones, de marchas, en fin, del paro nacional, que es para algunos un acto de irresponsabilidad, mientras que para otros es un llamado a la ciudadanía para salir a protestar por incumplimientos, por promesas pendientes, en fin. Exactamente, y mire que también sorprende gratamente, sorprende a las personas que tal vez también caen en esa estigmatización de que entonces iba a ser un desorden, que iban a dejar el Palacio de los Deportes en muy malas condiciones, pero estas cosas también se pueden hacer diferente, marchar en medio de un complejo escenario como es la pandemia, pero hacerlo de manera pacífica y también responsable. Pues iniciemos entonces este recorrido para que ustedes se conecten en Facebook, W Radio Colombia, y puedan ver qué es lo que está sucediendo en las calles y qué piden los manifestantes y qué le va a responder el gobierno. Iniciamos con Norte de Santander. Audrey Carrillo, desde Cúcuta. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas tardes. Buenas tardes. Avanza en Norte de Santander esta movilización, la caravana que han convocado las centrales obreras en Norte de Santander en esta gran jornada nacional. A esta hora nos encontramos con Martín Cruz, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Martín, buenas tardes, bienvenido a W Radio y hablemos acerca de la movilización que se realiza en el día de hoy. La movilización a nivel nacional es en contra del gobierno de Iván Duque y esas políticas neoliberales. Hoy estamos los inconformes en las calles, los trabajadores, los universitarios, los campesinos, los informales, todas las personas que no estamos de acuerdo conforme se ha administrado el Estado colombiano. No estamos de acuerdo con los decretos que se han emitido, no estamos de acuerdo con que estén en contra de la paz, que se quiera plantear un referéndum, oiga, para terminar un proceso que tanto le costó a Colombia. Y desde aquí nosotros queremos plantear la pregunta hoy para Diego Molano, que manifieste en la W si es cierto o no es cierto que se han asesinado los líderes en Colombia, que si hay justificación para matar a los colombianos como los están matando. Oiga, eso es demostrable, por eso estamos en las calles, por la inconformidad del pueblo colombiano. ¿Cuántas personas participan en el día de hoy en Norte de Santander? Norte de Santander tiene 3 caravanas, Cúcuta, Ocaña y Pamplona, y nosotros esperamos un acompañamiento masivo. Usted está viendo la caravana, es majestuosa. Esperamos más de 500 carros y eso se está dando. Yo creo que en el transcurso de la caravana la vamos a fundamentar más y vamos a terminar el Parque Colón, el Parque de la Victoria. Muchas gracias, Martín. Pues esa es la participación que se hace desde Norte de Santander por parte de las centrales obreras. Asimismo, todos los sindicatos se van a estar movilizando a través de caravanas, cumpliendo las medidas de bioseguridad para llegar hasta el centro de la ciudad de Cúcuta. Gracias, Audrey, y pues trasladémosle entonces esta pregunta a Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Doctor Diego, bienvenido aquí a la W. Dice entonces el ciudadano que si es cierto que se están asesinando a los líderes o no, si este es un motivo para protestar, ¿qué responde el gobierno? Andrea, por supuesto, la muerte de líderes sociales que viene sucediendo en distintas regiones del país es un hecho que nos conduele a todos los colombianos. Pero lo primero que hay que entender es quién asesina a los líderes sociales. Cuando uno revisa los procesos de investigación que se han iniciado, la muerte de líderes sociales se da por el narcotráfico que grupos como las disidencias de las FARC, el ELN o el Plan del Golfo usan para poder tener control en el territorio. Es contra ellos que se debería marchar, es contra todos aquellos que buscan tener control del territorio, asesinar líderes sociales, y por lo tanto lo que nos corresponde como gobierno y como lo ha hecho el presidente Duque es avanzar en mejorar la seguridad en esas zonas con presencia de fuerzas militares y policía, como ha sucedido con el Cauca, promover y organizar y coordinar con las autoridades judiciales como corresponde en la Fiscalía la judicialización de esas personas y desarrollar los mecanismos de protección a líderes sociales.
El presidente Duque lanzó el programa de protección de líderes sociales, hoy tiene un presupuesto de 300.000 millones de pesos y hay más de 3.300 líderes sociales que tienen protección. Por supuesto, lamentamos los hechos que se han pasado, pero esa es una gran preocupación de todos a nivel nacional. Pero el enemigo de los líderes sociales es el narcotráfico, no es el gobierno de Colombia. Doctor Diego, gracias nuevamente por estar con nosotros y yo quiero de todas formas recoger su respuesta antes de irnos a Barranquilla, porque Kat también ya nos va a hacer su reporte sobre lo que está pasando en esa ciudad. Háblenos de inversión. ¿Se ha invertido por parte del gobierno en protección a líderes sociales o digamos los esquemas de seguridad, la vigilancia, sigue siendo igual a lo que había hace unos meses? Lo que está claro es que hay que entender cuál es la dinámica de seguridad y qué es lo que sucede con la muerte de líderes sociales. En la revisión que ha venido haciendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Policía, lo que hemos encontrado es que en su mayoría, desafortunadamente, los líderes sociales son afectados en su integridad o en su vida en las zonas donde más cultivos ilícitos, minería ilegal hay. ¿Por qué? Por el papel que ellos cumplen. ¿Quién hace esos tipos de ataques? Los disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Por eso, lo primero que hay que hacer es inversión en recuperar la seguridad del control en esos territorios para que ellos puedan hacer su ejercicio de liderazgo social, de organización, de promoción. Y eso es lo que ha venido sucediendo. De hecho, por ejemplo, cuando uno revisa el plan de zonas futuro del gobierno, que va a dar mayor presencia de seguridad en unas zonas como Catatumbo, en Tumaco, en Cauca, lo que viene sucediendo en Arauca y lo mismo lo que sucede en el Bajo Cauca antioqueño, que es donde más muertes de líderes se ha presentado. El componente de seguridad y protección de líderes sociales como objetivo de policía se ha establecido y allí se están desarrollando ese tipo de operaciones y protecciones. Lo segundo, el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección comenzó a crecer a partir de que el presidente Duque lanzó el programa de identificación y apoyo a los líderes, el programa especial de protección. Llegó hasta $1 billón el presupuesto del año pasado. Hoy solo en protección de líderes hay 300.000 millones de pesos asignados, inclusive hablando de líderes indígenas, 889 ellos tienen medidas de protección. En este proceso se han desarrollado medidas individuales y también medidas colectivas. Aquí hay un esfuerzo muy importante, pero por supuesto es que la amenaza es muy grande de la presencia en el territorio porque es el narcotráfico el que busca afectar su vida y su integridad. También le vamos a transmitir algunas preguntas que llegan con el numeral me sorprende que a través de Twitter, numeral me sorprende que. Pero vámonos a Barranquilla, doctor Molano, permítame, porque vamos con nuestra corresponsal Kat Maestre, quien nos trae la actualización que está pasando en este momento con las concentraciones, las manifestaciones en este Día de Paro Nacional. Adelante, Kat. Juan Pablo y oyentes, muy buenas tardes. Pues yo me encuentro en una de las movilizaciones que se están llevando a cabo a esta hora en Barranquilla. Esta particularmente que salió desde la carrera 46 con calle 74, avanza hacia el Paseo Bolívar. Y como usted puede ver, es una marcha totalmente pacífica, es una marcha que iba con completa normalidad. Y precisamente para conocer cuáles son las razones de esta marcha, de esta manifestación que se ha sumado al gran paro nacional que se desarrolla en el país, está con nosotros el presidente de la CUT. Presidente, muy buenas tardes y cuéntenos por qué han salido a las calles a marchar el día de hoy. Bueno, como lo puedes ver tú, se ha volcado a las calles no solamente el movimiento obrero, sino el movimiento social, rechazando a un desgobierno dirigido por un narcoparamilitar expresidente llamado Álvaro Uribe Vélez, pero también en apoyo, ¿verdad?, a lo que ves tú en la pancarta, por la vida, la democracia y que se resuelva el pliego de emergencia. Él es incapaz de sentarse con los indígenas, que también apoyamos hoy, la minga indígena que está en Bogotá, dándonos una lección de vida por los cambios estructurales del Estado colombiano. Por eso estamos en la calle diciéndole que si él no da resolución a los problemas que le estamos planteando, iremos por él, iremos por el gobierno de Duque. ¿Cuál es la petición que le hacen todos los trabajadores al gobierno nacional? Que deje de estar favoreciendo a los que lo montaron en el poder, a los mafiosos ricos y empresarios de este país, y que entre a resolver los problemas a los trabajadores. Hoy hay un sindicato aquí, del Cerrejón, Sintra Carbón. Hay una multinacional a la que él le ha inyectado recursos y que tiene en su poder la mina, pero los compañeros que están aquí en huelga no les han resuelto el problema. Ese es Duque, resuelve el problema de Avianca, pero no el de los trabajadores de Avianca. El día de hoy en el programa hay un vocero del gobierno nacional. ¿Qué le quiere decir y qué le quiere preguntar? Hágale una pregunta en estos momentos que lo está escuchando. Lo primero que hay que decirle a él es que un gobierno que no tiene voluntad de sentarse a resolver los problemas que demanda la sociedad civil en general,
no es un gobierno, es un desgobierno. La pregunta que yo le haría es ¿por qué y cuál es el temor de sentarse Duque con los indios que están padeciendo hambre, con el movimiento obrero y el movimiento social que está padeciendo allí? ¿Cuál es el temor de sentarse y por qué si se sienta con otros actores que hacen parte de la vida política de este país corrupto por demás? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Juan Pablo, esta es la pregunta que hace el presidente de la CUT. Nosotros nos dirigimos hacia el Paseo Bolívar. Como puede ver, es una marcha totalmente pacífica y bueno, se ha llevado con total normalidad. Aquí las autoridades están salvaguardando la seguridad de las personas. Como puede ver, muchas de las personas que están aquí tienen tapabocas, pues no están cumpliendo el distanciamiento social precisamente porque es muy difícil en aglomeraciones como estas cumplirlo, pero aquí están las personas marchando hacia el Paseo Bolívar. Es toda la información que le tenemos desde Barranquilla. Juan Pablo, que tenga una feliz tarde. Gracias, Kat. Me preocupa la bubucela y la trompeta, porque es que eso, no, eso, como en el avión de Avianca. Eso es como en el avión de Avianca, sí, o sea, eso claro. es una imprudencia máxima, y me perdonarán los señores de la manifestación, es una imprudencia máxima en medio de una protesta. O sea, hay aglomeración de personas y la bubucela o el pito o la trompeta, esos son babitas que salen disparadas. Bueno, en fin, doctor Molano, ahí escuchó usted la pregunta. ¿Por qué el gobierno se sienta con gremios, se sienta con algunos sectores, pero no se sienta, por ejemplo, con la minga? ¿Qué pasa ahí? Que el gobierno del presidente Duque se sienta con todos. Después de la conversación nacional que se abrió en noviembre pasado, el presidente Duque ha conversado con los que marcharon y con los que no marcharon y se sienta permanentemente con ellos. Se sentó con los jóvenes en esta conversación, le expresaron su preocupación sobre qué hacer con el empleo, sacó un decreto para vincular a los jóvenes sin exigencia el requisito de experiencia, que era lo que pedían ellos. Hoy hay 12.000 jóvenes vinculados al Estado. Se sentó con los campesinos en esa conversación, le pidieron más plata para vías terciarias. La ley de crecimiento incluyó un artículo y hoy hay 1.5 billones de pesos para vías terciarias. Se sentó con las comunidades indígenas, lo hizo en la campaña, lo hizo en la discusión del plan de desarrollo que incluyó un capítulo étnico y lo está haciendo con los miembros de los diferentes resguardos de las comunidades del Cauca. Ellos mismos hace 15 días, cuando fue la mitad del gabinete, a hablar con ellos, reconocieron que el gobierno había cumplido con el 80% de los compromisos y que esta era una minga más de política, que tiene una orientación política que querían ir a juzgar al presidente. Al presidente no lo puede juzgar ancestralmente en la Plaza de Bolívar en una convocatoria por unas autoridades que no tienen esa competencia, porque eso lo hace el Congreso de la República. Máxime cuando ha cumplido con esos compromisos. La disposición de diálogo del presidente se mantiene todo el tiempo. Se sentó con los estudiantes, le pidieron matrícula cero. Hoy, en la plena pandemia, hay 500.000 estudiantes de universidades públicas que la ministra de Educación logró un descuento del 100% en todas sus matrículas y incluyeron plata en el presupuesto del próximo año para hacerlo. Se sentó con las comunidades que querían hacer un ejercicio muy importante, indignadas, y promovieron desde el año pasado la firma de las leyes anticorrupción. 5 leyes de esas fueron promovidas y sancionadas con el presidente. Una de esas incluye la no casa por cárcel por los corruptos. Entonces, aquí hay un diálogo. Lo que pasa es que lo que hoy tenemos que tener en cuenta es que en estas movilizaciones, por supuesto, tienen unos anhelos, unas preocupaciones, pero si muchas de ellas son más de orientación político, pues esa discusión se hace en los debates electorales, porque en los temas sociales, en los temas de necesidad, el gobierno va avanzando. Y hago un llamado a lo que ustedes señalaban con las bubucelas. Aquí en Colombia todos debemos ser conscientes de que no podemos poner en riesgo la reactivación. Los efectos de la pandemia hoy en la economía por el desempleo, en el nivel de situación de las familias por la pobreza y por supuesto en la salud son grandes y uno no puede poner en riesgo por aglomeraciones que se generen rebrotes que afectan la salud, o porque en estas propuestas que se hacen, que desconocen lo que están haciendo por buscar hacer imposiciones, o usted no puede iniciar un diálogo como por ejemplo planteaba alguno de los líderes ahora diciendo que este es un gobierno narcoparamilitar. ¿Cómo se siente usted hablar con eso cuando descalifican y ni siquiera reconocen el esfuerzo que se ha hecho? Sí. Y lo tercero, por supuesto, cuando hay en algunos casos el gobierno garantiza la protesta pacífica, pero lo que no se puede poner en riesgo es que aquí se origine algún nivel de violencia que afecte a los otros ciudadanos por vandalismo, que cuando están apenas recuperando sus negocios. ¿Qué le decimos a los que tengan que cerrar un restaurante hoy porque hay vandalismo? ¿Qué le decimos a los que por actividad tengan que hoy parar en sus sistemas de transporte? Nosotros vamos a garantizar el derecho a la protesta pacífica como nos corresponde, pero también
y garantizar la protección a los otros ciudadanos. Sí, sobre el tema de la minga, precisamente más adelante vamos a hacer ese ejercicio de saber qué es lo que realmente piden ellos y qué es lo que el gobierno les ha dado, a ver si sí va en el mismo sentido las cosas que el gobierno dice que le han cumplido con los reclamos legítimos que hace esta población. Pero yo le quiero preguntar sobre otro reclamo que hacía el presidente de la CUT en Barranquilla, que tiene que ver con que el gobierno, y sobre todo en esta pandemia en la que se ha agudizado la crisis social y económica para los trabajadores, pues solo está favoreciendo a quienes lo eligieron. Por ejemplo, empresas tan grandes como Avianca o como el Cerrejón, que los mencionó esta persona. Más allá de que usted me dé las cifras de los apoyos que se le han dado, porque todos los conocemos ya en materia de subsidios a la nómina y demás, a las empresas, a las pequeñas y medianas, yo sí quiero que me diga cuál es el apoyo real y si el gobierno reconoce que falta ayuda, porque es que son 4 millones de empleos que se han perdido durante estos meses, doctor Molano. Por supuesto, ante una pandemia que afecta a 180 países, que ha tenido efectos devastadores en la economía, en la empresa, en el desempleo, siempre hará falta, pero también hemos avanzado en esa medida. ¿Y por qué hemos avanzado? No es hablar de cifras, lo importante es que sean hechos para poder resolver los problemas. Primera labor, aquí hay una gran apuesta del presidente Duque para proteger el trabajo. Hoy, 3 millones de trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas, no de grandes empresas únicamente, sino de micro, pequeñas y medianas empresas. 3 millones de trabajadores están recibiendo un subsidio a la nómina del 40% de un salario mínimo. Eso es un esfuerzo fiscal importante para que las empresas micro y pequeñas se puedan recuperar, los trabajadores se sientan tranquilos de que no van a perder el trabajo. Esa era una apuesta que se tenía por 3 meses y que recientemente con ese programa de subsidio a la nómina va hasta el marzo del próximo año, que incluye que las mujeres tengan un subsidio del 50%, porque entiende que hoy las mujeres tienen una mayor tasa de desempleo y que trabajadores del sector turismo tengan ese subsidio. Ese es un hecho concreto y real para apoyar a toda la clase trabajadora y las micro, pequeñas y medianas empresas, no solo las grandes. Un esfuerzo muy importante de apoyar a los trabajadores independientes. Muchas de las manifestaciones hoy hablan del pliego de peticiones. Uno de los pliegos es renta básica. Ellos promovían que 30 millones de colombianos recibieran un salario mínimo por un periodo de 6 meses. El gobierno hizo la valoración de esas peticiones que hicieron. Esas peticiones de los 6 puntos del pliego básico cuestan 196 billones de pesos, 70% del presupuesto. En este momento, unas propuestas que van más allá de la capacidad que tiene el gobierno fiscal después de la situación, pero sí implementó medidas para corregir. Ingreso solidario, es un hecho. Hoy 3 millones de familias adicionales, vulnerables, trabajadores independientes, que es el trabajador por cuenta propia, la madre cabeza de hogar que tiene un taller de confección, el taxista o el bicitaxista, el que tiene un tema de lotería, está recibiendo ingreso solidario, un apoyo de 160.000 de aquí hasta pesos, de aquí hasta junio del próximo año. O sea, los esfuerzos del gobierno se han hecho y por supuesto en esta pandemia busca focalizarlo mucho más en aquellos que son vulnerables y sobre todo proteger el trabajo allá donde corresponde. Pero lo más importante es la reactivación. Lo que reactiva el empleo es que las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas puedan operar. Lo que más reactiva es que sigamos protegiendo la vida y por eso también se siguen tomando las medidas de bioseguridad que corresponden en salud. Pues sigamos haciendo entonces este ejercicio. Vamos para el departamento del Cauca. Digamos que uno de los departamentos que más ha sufrido, y esto sí es un hecho indiscutible, el asesinato de líderes sociales, de comunidades indígenas, y todos los días se presentan noticias desafortunadamente de orden público, y de allí llegó a Bogotá gran parte de la minga indígena. Carlos Herón, ¿cuál es la situación hasta ahora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la movilización que también se realiza aquí en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Aunque un gran número de manifestantes se encuentran en la ciudad de Bogotá participando en la minga del suroccidente, pues también hay una movilización importante aquí en la ciudad de Popayán. Nos acompaña el señor Miguel Tificano, un líder edil de la comuna número 2. Señor Miguel, ¿por qué protestan en esta oportunidad aquí en la ciudad de Popayán? A ver, primeramente estamos protestando por el derecho a la vida, porque sabemos que tarde que temprano tenemos que morir, pero no queremos morir de parte de manos del gobierno, que es el culpable de todo lo que está sucediendo por las matanzas de muchos dirigentes en todo el departamento del Cauca y en todo el país. Señor Miller, ¿qué pregunta le quiere hacer usted al gobierno nacional? ¿Qué pregunta le quiere formular al gobierno nacional? Sí, la pregunta es que por qué dejó la mesa vacía allá en Bogotá con los compañeros indígenas cuando ellos iban de una manera pacífica y llevaban unos puntos claros para que el gobierno nos respondiera al país entero.
Esa sería la pregunta. Muchas gracias, señor Miller. Pues esta movilización recorre la vía panamericana, va a encontrarse con otro grupo de ciudadanos que se movilizan hacia el centro de la ciudad desde el norte. Ha partido desde el Sena Norte otra de las movilizaciones, y esta que avanza aquí en las calles principales de la capital del Cauca ha partido desde el sector de la Chirimía. Se encontrarán en la zona de Campanario y posteriormente se desplazarán hasta el sector histórico, donde continuarán realizando actos políticos en el marco de este paro nacional con el que, señalan ellos, pretenden rechazar las políticas del gobierno. Gracias, Carlos. Carlos desde Popayán. Bueno, esa pregunta ya se había hecho y ya la había respondido el doctor Diego Molano. Le voy a leer, Mauricio, un par de comentarios para que usted vaya con su pregunta al director administrativo de la presidencia, Diego Molano Aponte. Escribe @Lucifer, numeral, me sorprende que el doctor Molano crea que los restaurantes se quebraran por las marchas. Se quebraron porque el gobierno le dio dinero a los bancos y a los grandes industriales. Un comentario que llega a través de Twitter. Escribe @miopinadero, numeral, me sorprende que los noticieros informen que en las marchas piden justicia social y renta básica. No son claros en cómo deberíamos implementar la primera. ¿Acaso somos país rico y sin deudas para el segundo? Y escribe @hijogil1, numeral, me sorprende que los promotores del asesinato de líderes sociales encabezados por FECODE estén manifestando para reclamarle al gobierno que haga lo que ellos mismos no permiten que el gobierno haga: combatir al narcotráfico que asesina a líderes sociales. Mauricio, su pregunta para el doctor Diego Molano. Doctor Molano, hoy durante todas las movilizaciones, pues muchas veces sabemos que terminan en algunos actos de vandalismo, en disturbios. ¿Se tiene previsto ya todo un plan, por lo menos, para evitar no solamente pues los actos de vandalismo, sino también de pronto o quizás excesos de la fuerza pública, y evitar, digamos, lo que ha ocurrido en otras ocasiones? ¿Y cuál es ese llamado a la conciliación, o sea, al buen comportamiento hoy y en adelante? Mauricio, el gobierno del presidente Duque, como lo estableció el Tribunal de Cundinamarca, presentó ayer el protocolo Express. Es un protocolo transitorio para el manejo de las movilizaciones pacíficas. Ese protocolo tiene 3 propósitos: que las actuaciones permitan dar protección a quienes no marchan, a quienes lo hacen pacíficamente, pero también, por supuesto, cero tolerancia y evitar infiltraciones y hechos violentos. Por lo tanto, lo que establece ese protocolo son unas responsabilidades de lo que deben hacer las autoridades locales antes y después, gobernaciones y alcaldías, en términos de preparación, información, lo mismo que los protocolos que debe cumplir la policía, de modo que haya un uso proporcional de la fuerza. Y por supuesto, lo que ha dispuesto el presidente Duque y la policía es el uso de la fuerza para acompañar las marchas de forma pacífica, en primer lugar hombres no armados, y allí solo intervendría el ESMAD cuando se presenten disturbios y haya hechos violentos, es tal y como están los procedimientos establecidos. Pero por supuesto, lo que aquí tenemos que tener todos, ser conscientes que estamos en un riesgo muy grande frente a la reactivación. Miren lo que está pasando hoy en Europa, en España, cuando están teniendo que volver a hacer cuarentenas que afectan de forma grave la salud, pero sobre todo la economía y el empleo. Y en eso aquí todos quienes hagan las movilizaciones tienen que tener en cuenta que uno puede poner en riesgo su propia vida, y esa es una gran preocupación por el contagio que se puede dar y los rebrotes cuando se presentan aglomeraciones. Bueno, pues quiero regresar al tema del Cauca, de esa preocupación. Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, o director de Presidencia de la República. Hay una preocupación y tiene que ver con ese mensaje tal vez ambiguo o así recibido por la minga indígena y por muchos. Y es que usted dice que sí hay una voluntad de diálogo constante con los ministros, pero ¿por qué razón entonces, si la minga estaba en Bogotá, el comisionado de paz viajó al Cauca cuando allá le dijeron no, pues es que toda la concentración está en Bogotá? ¿Y por qué también en ese momento el presidente Duque viajó a Chocó? Digamos que todo este tema, ¿no era más fácil simplemente concentrar la reunión directamente en Palacio con algunos representantes de la minga? ¿O cuál fue esa lectura política que hizo el gobierno de por qué tomar esas decisiones para algunos, pues, que no entendieron, absurdas? No, Andrea, ese es un calificativo que tú haces de las decisiones. La verdad es que el presidente Duque y su gobierno de lo que se interpreta de las decisiones. Disposición de diálogo en el Cauca. Tan es así que medio gabinete fue
a hablar con el CRIC allá, a discutir los acuerdos, y ellos dijeron, no, mire, este no es una minga reivindicativa porque ustedes han cumplido. Así lo dijeron, el 80% de los compromisos. En este año, 250.000 millones de pesos avanzan en compromisos, en vivienda, 1.650 viviendas, en salud, más de 5.000 millones de pesos asignados y trabajados directamente con ellos, en temas de cultura también. Y de hecho, el próximo año hay presupuesto casi igual, 296.000 millones para avanzar en esos compromisos. El diálogo ha estado. Ellos manifestaron que esta era una minga más política, pero tú no puedes ir a una minga en el Palacio, como lo manifestaron ellos en la Plaza de Bolívar, cuando a ti te van a hacer un enjuiciamiento político ancestral. ¿Por qué razón? Esa es la convocatoria que ellos hicieron un enjuiciamiento político ancestral. A eso no tiene que responder el presidente, porque ahí lo que hay es un interés más político que una discusión de temas concretos. En la Plaza de Bolívar, pero sí en el Palacio, con algunos representantes, no con toda la cantidad de personas, porque entiendo que es más difícil el diálogo, pero no sería, digamos, que más fácil directamente que el presidente hablara y no mensajes tal vez dispersos de viajes que no se tenían programados sabiendo que ellos estaban en Bogotá. Lo primero es que el defensor buscó propiciar una reunión primero fueron los ministros para hablar con ellos y definir los temas, y ellos se negaron a hablar con los ministros, solo siguió el presidente. Lo segundo, ellos vinieron acá no con unas reivindicaciones sociales, sino dijeron una agenda política, y ya hicieron una situación, un enjuiciamiento político, por unas razones que, digamos, no tendrían argumento o competencia para decir que le van a hacer un enjuiciamiento ancestral. Y lo tercero es que los viajes que hizo, por ejemplo, el comisionado para la paz, era para desarrollar unas reuniones con resguardos del Cauca que tenía programados previamente y que inclusive los mantuvieron en su cronograma, y por eso lo venía haciendo como le corresponde cumplir con esas autoridades. El viaje del presidente Duque tiene que ver con su actuación en materia de seguridad, que tenía que ver en Chocó con una situación que se presentaba por un grupo de vándalos que estaba haciendo extorsiones y amedrentamientos a la comunidad, y él lo que hizo viajar fue activar los mecanismos de seguridad para dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos en Quibdó. Aquí sigue la W, usted puede conectarse con nosotros a través de nuestro Facebook Live, buscándonos como W Radio Colombia o en wradio.com.co. Llegan comentarios, le llega uno con el numeral me sorprende que, Paola, a usted, lo escribe @WilliamMunar5, numeral me sorprende que Paola critique el préstamo de la empresa a la empresa de servicio aéreo público de los colombianos. ¿Pretende que se acabe Bianchi y las personas viajen en chivo o en burro? Eso es para usted, Paola, yo solamente se lo leo. Numeral me sorprende que... Yo no lo estoy criticando, yo estaba trasladándole una pregunta que hicieron desde Barranquilla al doctor Molano. Yo le traslado y usted el además comentario. el préstamo todavía no se ha hecho, ¿no? Está suspendido. Doctora Tata escribe, numeral me sorprende que solo buscan y buscaron reducir los sueldos al trabajador y los sindicatos. Nunca salieron. ¿Por qué nunca se le bajaron los sueldos a los congresistas? Numeral me sorprende que seguimos en las marchas, vamos a Tunja. Jorge Herrera a esta hora está ya con las manifestaciones, el plantón en Boyacá. ¿Qué está pasando a esta hora, Jorge? Adelante. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, los saludo desde el norte de la ciudad de Tunja, a todos nuestros compañeros de Sigue la W también, y pues decirles que muy cerca de acá están las instalaciones de la UPTC. La jornada del paro nacional aquí en Boyacá comenzó muy temprano, primero con unas caravanas de 35 vehículos con más de 100 personas que salieron a las 5:30 de la mañana de Tunja a Bogotá, y otra de Sogamoso, la que ustedes están viendo, que está llegando aquí a Tunja, pasando por Nopsa y Duitama. Además de FECODE y las centrales obreras se unieron campesinos, trabajadores de la salud, estudiantes y hasta pescadores en Puerto Boyacá. La policía dispuso de un dispositivo de 2.300 uniformados para realizar el respectivo acompañamiento de las caravanas, pero también de las movilizaciones. Hay que decir, compañeros, que la gobernación y las administraciones municipales cuentan con puestos de mando unificado para adelantar los respectivos seguimientos en compañía de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y Personerías. Muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Recuérdenos su cargo en la CUT y bueno, el argumento que ustedes tienen para salir el día de hoy a marchar. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Rodríguez, soy el secretario de la subdirectiva CUT Boyacá, y en este momento pues le damos un saludo a todos mis compañeros del Comité Subdirectiva CUT Boyacá, a la CUT Nacional y a FECODE. Estamos acá en apoyo a FECODE, estamos acá en apoyo a la minga indígena, a todos los trabajadores de Colombia, en contra del decreto 1174
que es un verdadero fracaso para la situación laboral que se va a vivir a nuestros futuros trabajadores de Colombia. ¿Qué pregunta tiene usted para el gobierno nacional en este momento? Hay un delegado del gobierno allí en la mesa de Sigue la W. ¿Cuál es la pregunta usted que tiene para hacerle el día de hoy? Bueno, al delegado le digo, ¿cuáles son las razones para violar la Constitución Nacional, para violar los estatutos del trabajo y no respetar la situación laboral que tienen los colombianos en épocas de pandemia? ¿Por qué no están ayudando a los campesinos directamente? ¿Por qué los compañeros de la salud están viviendo la precariedad más grande, siendo que están exponiendo sus vidas hasta 18, 20 horas diarias y no los están apoyando? ¿Por qué no le dan conectividad a los estudiantes en el país? Porque estamos en una época de pandemia. ¿Y por qué no miran el trabajo que están realizando todos los docentes a nivel nacional para poder superar esta situación? Primero los trabajadores, primero la salud, primero los recursos naturales, primero el pueblo colombiano antes de las multinacionales. Pues muchísimas gracias, estaremos muy atentos, compañeros de Sigue la W. Aquí se va a seguir adelantando esta movilización hasta la Plaza de Bolívar y finalmente habrá una noche de antorchas que también estaremos muy pendientes de lo que suceda allí. Muchas gracias, Jorge, desde Tunja. A esta hora la manifestación en diversos lugares del país y también le agradecemos nuevamente a Diego Molano por acompañarnos. Él es el director administrativo de la Presidencia de la República. Bueno, doctor Diego Molano, voy a tratar de condensar porque como usted lo oyó, nuestro manifestante en Tunja le mandó un montón de preguntas, muchos, fue como un disparo en regadera, así que yo voy a tratar de concentrarme en un punto que él señaló y es el decreto 1174 del 2020, que es el decreto que para muchos instauró en Colombia el trabajo por horas, muy criticado desde algunas orillas en el Congreso, también desde las centrales obreras. ¿Cuál es la realidad de este decreto que permite que los colombianos puedan cotizar con base a su tiempo laborado? Lo que plantea el objetivo de este decreto, que no fue expedido recientemente, fue aprobado en el plan de desarrollo que presentó el presidente Duque al Congreso, discutido en democracia y votado por los congresistas. En esa medida no es una sorpresa, es algo nuevo, es algo que se viene discutiendo. ¿Qué objetivo tiene? Aquí lo que tenemos que pensar es, hay 9 millones de trabajadores informales que no ganan un salario mínimo, sobre todo campesinos a los que hacía referencia a él, que trabajan en el sector agrícola y que en la medida que van avanzando en su proceso de vida, no van a garantizar tener un mecanismo que les permita cotizar para tener una pensión, un ingreso básico durante su vejez. Lo que habilita este decreto es que todos aquellos trabajadores tengan mayor capacidad de tener mecanismos nuevos que les permitan dar una protección a su vejez cuando no han tenido un trabajo estable toda la vida o cuando han hecho trabajos más por jornales, por horas. Esto lo que busca es dar protecciones al futuro de esos trabajadores. Pero además está claro que el interés del presidente Duque es proteger a los trabajadores. Aquí hicieron dos afirmaciones que a mí me gustaría solo reflexionar sobre ellas. Dijeron que no se hizo ningún esfuerzo para reducir el salario a los trabajadores. Vea usted que un decreto que impulsó durante esta emergencia el presidente Duque fue un impuesto a todos los servidores públicos que ganaban los salarios más altos. Ese impuesto fue desarrollado y buscaba precisamente mejorar los ingresos para poder hacer más programas sociales. En ese proceso de tiempo se impuso eso durante 3 meses a todos los funcionarios altos del Estado. Desafortunadamente la Corte tumbó ese decreto. Buscó el gobierno también apoyar a los trabajadores, como lo hemos mencionado con el subsidio a la nómina. Inclusive se desarrolló un paquete especial de apoyo para los cesantes, quienes perdieron el trabajo durante este periodo de tiempo. Más de 160.000 de esos trabajadores han buscado tener un apoyo en ese sentido. Bogotá, nos concentramos ahora de lo que está sucediendo en la capital del país, punto de encuentro de esta movilización. Karen Bor, que es donde se encuentra y cuál es la situación hasta ahora. Karen. A ver, Karen, tenemos problemas con la conexión con Karen en este momento. Sí, parece que Ahí la Karen, estoy viendo, pero sí. nos toca desactivar el audio de Karen. Eso, adelante, Karen. Ahora sí. Ahora sí, bueno, los saludos de la Plaza de Bolívar. Aquí ha llegado la Guardia Indígena, han llegado también los sindicatos de trabajadores, los representantes del FECODE. Y este es el ambiente que se vive a esta hora en la Plaza de Bolívar, completamente llena.
Si hay alguien que quiera hacerle una pregunta al doctor Molano, vamos a tratar de que se escuche la pregunta. Permítame un segundito que ya. ¿Cómo es su nombre? Pablo Santiago Atama. Bueno, ¿cuál es la pregunta que le quiere hacer usted hoy al gobierno? ¿Cómo el gobierno responde a este paro nacional de los pueblos indígenas en la capital? ¿Cuál es la respuesta del gobierno para ustedes hoy? ¿Cuál es la respuesta? Eso es lo que nosotros esperamos realmente por los desplazados y otros pueblos más. Bueno, esa es la pregunta que hace este representante de los pueblos indígenas. Que ¿cuál es la respuesta que les da el gobierno hoy a los pueblos que piden pues seguridad en sus territorios? Bueno, pero esa sí ya nos la ha respondido, pero mire que podemos de pronto darle un giro, Karen, a esa pregunta. Doctor Molano, hablemos de inversión en seguridad y hablemos de inversión en seguridad, presencia de fuerza pública en términos de hombres, en términos de presencia del ejército, así como de la policía. ¿Se ha fortalecido la presencia en los territorios para garantizarle seguridad a los pueblos en el país? Sí, no. Doctor Molano. La presencia de las fuerzas militares y de policía ha sido, por supuesto, una prioridad dentro de la política de seguridad del presidente Duque. Ello implica, por supuesto, que se tenga que hacer mayor presencia, sobre todo con unidades especiales de fuerza pública en las zonas más afectadas por la violencia. Por eso se lanzó el programa Zonas Futuro, que reforzó la presencia en la zona de Tumaco, en la zona de Cauca, en la zona de Arauca, en la zona de Catatumbo, en la zona del Bajo Cauca antioqueño, que son en los sitios donde más violencia se ha presentado. Eso ha implicado que, por ejemplo, este año se incrementara el presupuesto de la fuerza pública para garantizar presencia, dotaciones y mejoras en ese sentido. Eso implicó redoblar los esfuerzos en erradicación para disminuir en un 9% de los cultivos ilícitos, que son la gasolina que genera este tipo de actividades, como el narcotráfico, que al final repercute en los asesinatos, en la presencia territorial, en los tipos de actividades terroristas, e inclusive muchas de las masacres este año se originan por esas disputas entre estos grupos de narcotráfico, y por eso se ha reforzado todo el esfuerzo de erradicación de la fuerza pública. Sí, bueno, sobre lo que usted... Si ustedes me disculpan, tengo desafortunadamente salir para una reunión y lo entendemos. Pedirles si podemos hacer la última pregunta para bueno, sí, yo le voy a hacer la última pregunta sobre ese tema precisamente de seguridad, a ver si usted nos puede dar más detalles, porque ayer el presidente Duque en Quibdó anunció una prima especial a manera de incentivo para los policías que empiecen a trabajar en esta región. ¿Nos puede dar más detalles sobre esa prima, de cuánto será, cada cuánto se dará, y el incentivo es específicamente por qué? No, el presidente Duque lo que ha definido es unas acciones especiales que va a desarrollar el ministro de Defensa para en ciertas regiones se pueda tener una prima especial de reconocimiento a los miembros de las fuerzas militares de policía. Está en proceso de reglamentación, no te podría dar más detalles adicionales. Doctor Diego Molano, gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a responder estas inquietudes que son las que están en la calle, y queríamos hacer ese ejercicio, escuchar la calle, escuchar el gobierno, tener las dos perspectivas sobre este paro que hoy se ha convocado. A usted una feliz tarde y que le rinda en su reunión. Gracias. Diego Molano Aponte. Bueno, nos quedamos... Pero como dice una persona en Facebook, Juan Pablo, para el gobierno estamos en el paraíso, ¿no? Todo está perfecto, todo está bien, hay un montón de cifras que ellos demuestran que pues parece que está bien. Pero vea, Andrea, sobre el 1174, el decreto... El decreto que le preguntaron desde Tunja. Sí, él dice que es para proteger el empleo, para proteger a las personas que no se van a lograr pensionar y que por lo menos tengan una protección en su vejez, pero no habla de la protección a las empresas o del beneficio que se le va a dar a una empresa que a partir de esto pues puede empezar a contratar por horas, y eso precariza la situación de los trabajadores en Colombia. Y sobre el tema del PAEF, que es el subsidio a la nómina, pues revisando las cifras, se han entregado 100.000 subsidios a la nómina, o sea, a 100.000 empresas, perdón, se les ha entregado subsidio a la nómina. ¿Y usted sabe cuántas hay en Colombia, Juan Pablo? Hay 1,6 millones de empresas, o sea que estamos hablando de un porcentaje mínimo de empresas a las que se les ha entregado esta ayuda. ¿Dónde están las verdaderas ayudas? Teniendo en cuenta la plata que hay en el FOME, ¿no?
Claro, y si me permite también hacer un comentario frente a lo que usted está diciendo, que las respuestas de Diego Molano por parte del gobierno, pues dice que se han hecho grandes avances. Lo que yo veo también es que falta también enviar un mensaje un poco más claro y contundente, sobre todo porque ya lo vamos a ver en la próxima hora. Las peticiones actuales de la Minga, sobre todo, se dan por esos temas de vulnerabilidad, inseguridad, porque lo estamos viendo, están asesinando a los indígenas en los territorios. Entonces, más allá de cifras, toca afrontar el problema un poco más directamente sobre esta seguridad, sobre garantías y definitivamente facilitar más el lenguaje, que a veces es totalmente contradictorio, o por lo menos así se entienden de parte y parte. No hay un flujo ahí, digamos, hay una convergencia. Escribe arroba Margarita Pela 18, numeral, me sorprende que en Colombia defiendan a las FARC. Escribe también a esta hora arroba Ramiro Madrid Ben, numeral, me sorprende que el gobierno no haya puesto freno a los atropellos de las EPS durante la pandemia. Y escribe también arroba Jorge Báez, numeral, me sorprende que se olvide que las protestas son vector para el contagio de COVID, solo prohíban trabajo y espectáculos. Numeral, me sorprende que arroba Jacobe 6, numeral, me sorprende que cualquier delito no genere en el delincuente vergüenza, es lo contrario, sienten orgullo, eso es deshumanización. Numeral, me sorprende que arroba Aleja Soto M escribe, numeral, me sorprende que el señor Molano responda a los reclamos por las muertes de líderes sociales diciendo que es que los matan los grupos armados ilegales. Eso ya lo sabemos, pero el gobierno no garantiza protección, por eso el reclamo. Numeral, me sorprende que vamos a hacer una pausa en Sigue la W. Al regresar, ¿qué pide la Minga? ¿Cómo ha respondido el gobierno? ¿Hasta dónde? Es verdad que ya se ha dado respuesta a gran cantidad de los pedidos de la Minga indígena, que a esta hora está en la Plaza de Bolívar por parte del gobierno nacional. Y más adelante, me sorprende que apareció un gato que ha sorprendido al Perú y al mundo entero. Numeral, me sorprende que volvemos en segundos. Sigue la W.